Buenos días. ¿Qué tal están? ¿Están despiertos? Sí, ¿verdad? Qué bien ha sentado la lluvia, ¿no? Ha despejado un poquito el... Qué bueno verles en esta mañana, tenerles aquí entre nosotros. Y, ¿sabes? Me gustaría leerte un salmo que me gustó mucho cuando lo leí. Y sobre todo me gustó en esta versión, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, aclamen con alegría al Señor. Otras versiones dice, canten. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. ¿Has venido con esta actitud de querer aclamar, de querer adorar, de servir al Señor? Pues yo te voy a invitar ahí en tu lugar a que puedas decirle en una oración, ahí tú y el Señor, Señor, yo te reconozco como mi Señor. Señor, reconozco que te pertenezco. Comienza ahí a decirle al Señor, quiero entrar a este lugar con acción de gracias. Quiero entrar con alabanzas. Quiero darte toda la gloria a tu nombre, Jesús. Díselo ahí de todo tu corazón. Mira, yo desconozco cómo en este momento has venido a la casa del Señor. Yo sé cómo estoy yo. Pero yo quiero invitarte a que si en este momento en tu mente estás luchando con pensamientos negativos, si estás muy distraído o distraída, yo quiero pedirte que este salmo te ayude a enfocarte y que puedas tener una actitud correcta de esperanza, de paz, porque el Señor está en control de todo. Sí, Señor, queremos darte toda la gloria y toda la honra a ti. Queremos bendecir y alabar tu nombre. Queremos declarar que tú eres bueno, que tu amor es inagotable. Te reconocemos que somos tuyos, Señor, ovejas de tu prado. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Te voy a invitar a que puedas ponerte de pie. Vamos a comenzar alabando el nombre del Señor. Dile a la persona que tienes al lado, vamos a dar gloria a Dios. Díselo, vamos a dar gloria a Dios. Díselo para que en el nombre de Jesús la persona que tienes a tu lado también se contagie. Así como el buen humor y la actitud, la buena actitud se contagian, pues contagiémonos. Amén. No tanto de las gripes y de los resfriados. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó. Y un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria,
Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Qué bueno. Quiero darte unos minutos, bueno, un minuto, menos de un minuto, para que puedas salir de ahí de tu lugar y saludar a los que están no solamente a tu lado, sino a los que están en este recinto. Recuerda que estamos dándonos la bienvenida. Después vamos a tener más tiempo para hablar en el café. Dani. Muy bienvenidos a todos. Qué bueno verles. No queremos decir nombre por nombre porque igual nos olvidamos de alguno, pero muy bienvenidos. Especialmente a las personas que nos visitan hoy por primera vez, aquellos que hace mucho tiempo que no nos visitaban. Qué bueno verles. Vamos a seguir en la presencia del Señor adorando y bendiciendo su nombre. Amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi
es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracia sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gloria sea al Señor. Tómame en las manos que hicieron los cielos, hállame en la gracia que me redimió, del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor, ahora puedo cantar. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor, partió el velo en dos, la piedra él movió,
gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró, la muerte él venció, mi pecado borró, y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró, la muerte él venció, mi pecado borró, y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Mientras la música nos sigue ministrando, me encanta esta canción. Yo no sé si le has prestado atención a la letra, pero me gusta mucho porque en muchas partes refleja lo que a veces nuestro corazón está viviendo, lo que a veces necesitamos expresarlo con palabras y las canciones nos ayudan. Y qué bonito es saber, qué bonito es conocer que la gracia de Dios está contigo y conmigo. Qué hermoso es saber que en su gracia Dios nos restaura, nos libera, nos empodera. Pero sabes, me gusta mucho cuando la canción dice, yo estaba roto. Y sabes, ¿cuántos de los que estamos aquí en alguna oportunidad hemos venido ante Dios rotos? Necesitados, confundidos. Nos hemos sentido tan mal a veces en nuestro interior que hemos necesitado decirle al Señor, Señor, aunque estoy roto, yo necesito que tú me reconstruyas, necesito que me restaures. Y sabes, en esta mañana dice el Salmo 23 que el Señor, o Yahvé, es mi pastor y tengo todo lo que necesito en Él. Tienes todo lo que necesitas en el Señor. Y el Salmo sigue diciendo aquellas cosas que tenemos descanso, descanso en lugares tranquilos. El Señor renueva tus fuerzas. El Señor te guía por las sendas correctas, te ayuda a tomar los mejores caminos. En circunstancias difíciles dice, yo estoy junto a ti, no temas. Te da protección, te da confort, da fuerza al que está débil y cansado. Te unge con aceite, te da de su espíritu. Y te da de su amor y bondad inagotable. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito es recibir todo esto del Señor. Por eso yo quiero pedirte que ahí en tu lugar
lugar puedas hablar con Dios en esta mañana. Quizás estás necesitando dirección. Quizás estás necesitando saber qué es lo que tienes que hacer con tu vida o el paso que vas a tomar. Quizás estás necesitando consuelo, confort, ánimo, esa energía que viene de Dios. Quizás en esta mañana solamente necesitas que el Señor te lleve a lugares tranquilos y que Él te conforte. No permitas que nada te distraiga en esta mañana. Cierra ahí tus ojos y habla con tu Padre Celestial. Dile: Señor, aquí estoy, te necesito. Tú eres mi buen pastor. Contigo tengo todo lo que necesita mi vida. Señor, quita todo lo que hay en mi corazón que está trayendo dolor en mi interior. Sí, Señor, Espíritu Santo, queremos que tú te puedas mover con libertad en esta mañana, que encuentres en nosotros corazones receptivos. En el buen pastor hay descanso, en el buen pastor hay restauración, el buen pastor trae consuelo, trae de su espíritu, trae de su bondad y de su amor inagotable. Díselo a Él, al Señor, díselo a Él. Que nada te distraiga, que no te dé vergüenza si quieres levantar tus manos o ponerte de rodillas. Es al Señor al que estás hoy honrando. Estás abriéndole a Él tu corazón. Oh, Señor, sí, Señor. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Sí, Señor, nos rendimos ante tu presencia. Tuyo soy, alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, en mi libertad compró la muerte, Él venció, mi pecado borró. Y yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Sí, Señor, gracias. Fui perdonado, en mi libertad compró la muerte, Él venció, mi pecado borró. Gracias. Gracias, Señor, porque nos has dado nueva vida. Gracias porque has borrado todo el pasado, Señor, porque nos has hecho nuevas criaturas. Gracias, Señor, porque ahora podemos vivir en novedad de vida. Señor, gracias porque tú nos levantas, porque tú nos restauras, porque tú sanas nuestro corazón. Y Señor, en esta mañana yo quiero orar por tu iglesia aquí en Onteniente, orar por cada persona que está en este lugar, que pueda haber venido a este sitio con corazón roto, personas que necesitan que tú restaures de sus vidas, personas heridas o que están sufriendo. Señor, yo quiero orar en esta mañana por ellos.
Señor, quiero pedirte que tú estés interviniendo en cada uno de ellos, en sus corazones. Señor, que ese inagotable amor, esa inagotable bondad se esté revelando cada día en sus vidas, hoy, mañana, pasado y el resto de la semana. Que tú traigas de tu paz, de tu consuelo, de tu restauración. Señor, que tú traigas de tu perdón. Señor, en el nombre de Jesús, levanta a tu iglesia para que sea una iglesia de comunión, una iglesia diferente, en donde cada persona vivamos conforme a tu andar. Señor, en tu amor. Señor, bendigo a cada persona en este lugar, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, gracias. Oh Señor, sopla en cada corazón con tu Espíritu Santo en esta mañana. Que cada uno reciba conforme a lo que necesita, conforme a cómo ha venido a este lugar. Porque hoy queremos declarar que es hermoso tu nombre, Señor. Precioso nombre de Jesús. Sí, Señor. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es su nombre, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso es su nombre, majestuoso es su nombre, es el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso es su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso es su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso es su nombre, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria,
preparar nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Vamos a, si ya lo tienes preparado, te invito a que tomes un momentito ahí en tu lugar. Puedes levantar tu sobre y comenzar a dar gracias al Señor por lo que Él nos da. Él nos da sustento, nos da todo lo que necesitamos. Así que sí, Señor, gracias. Sí, Señor, gracias. No nos haces faltar de nada, Señor. Señor, es verdad lo que dices, que tú provees al que necesita. Es verdad cuando dices que tú nos respaldas y que todo lo que necesitamos viene de ti. Señor, porque confiamos en ti, porque estamos seguros de que tú eres nuestro ayudador y que siempre estás a nuestro cuidado. Es por eso, Señor, que hoy queremos rendir nuestras ofrendas y nuestros diezmos y darte gracias por todo lo que recibimos de ti, por la vestimenta, por la comida, el trabajo, Señor, por nuestras familias. Señor, todo lo que tenemos, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias, chicos. Pueden tomar asiento. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? Qué bueno. Hoy más tranquilitos con el tema del tiempo, ¿no? Un poquito pasados por agua, pero se agradece un poquito el clima un poco más agradable. No tanto calor como estos días anteriores. Bueno, también bienvenidos a todos los que han estado trabajando. Yo sé que hay mucha gente que por el tema de trabajo ha estado desaparecido en combate. Así que qué bueno que ya pasó un poquito la tormenta. Y bueno, y sobre todo gracias a Dios por aquellos que han encontrado en el Señor las fuerzas para trabajar tantas horas y tantos días seguidos en ese ritmo que nos imprime la fiesta, ¿verdad? Así que me alegro mucho de verles otra vez, de estar juntos una vez más como iglesia. Realmente yo creo que después del mes de agosto, que siempre es tan raro por el tema de fiestas y todo lo que sucede, creo que podemos entender un poquito mejor el por qué siempre la iglesia empieza de septiembre a septiembre, ¿no? Los tiempos y los periodos de reactivación y de planificación. Muy bien, pues antes de empezar con el tiempo de la palabra, quiero dar gracias. Ustedes saben que hemos estado haciendo una campaña para poder adquirir aires acondicionados. Estamos... para aquellos que no lo saben, para aquellos que nos visitan hace poco tiempo, estamos hace medio año, un poquito más de medio año, aquí en este lugar y estamos en un proceso de adaptación, de remodelación, de hermoseamiento, si se quiere la palabra, de la casa del Señor. Así que todo lo que ustedes ven, absolutamente todo, ha sido fruto de nuestras ofrendas, fruto de nuestro esfuerzo, fruto de la disposición y fruto de el tiempo entregado y también de ofrendas materiales
de muchos hermanos de la congregación, así que yo quiero dar gracias al Señor por eso, pero específicamente ahora que hemos hecho ese esfuerzo extra para tener nuestros aires acondicionados, pues comunicarles que ya tenemos para comprar un aire acondicionado, que se va a agradecer un montón, ¿vale? Así que muchas gracias a todos aquellos que han hecho efectiva su ofrenda. Si alguno prometió y todavía por el motivo que sea no pudo poner, pues puede comunicarse con Marco Muela, y puede hacer efectiva y concretar esa promesa, ¿vale? Esto es bíblico, ¿eh? La Biblia dice, más vale que no prometas y no que prometas y no cumplas, ¿vale? Viene genial este pasaje para entender esta actitud que hay que tener. Así que si no pudiste todavía cumplir la promesa, todavía puedes acercarte a Marco y decir, Marco, quiero cumplir lo que prometí. Así que bueno, dicho esto, repito, muchas gracias a todos porque si se ha conseguido es gracias a la generosidad. Siempre lo digo, no me canso de decirlo, es parte de mi orgullo como pastor, somos una iglesia generosa. ¿Estás de acuerdo con eso? Qué bueno, qué bueno. Muy bien, pues ahora sí quiero pasar a la palabra del Señor. Realmente hay cosas que nos desafían y hay cosas que nos tienen que ayudar a tomar nota de una manera muy especial cuando el Señor nos habla y cuando el Señor quiere hablar cosas de una forma muy específica a la iglesia. Mira, cuando sucede eso es porque el Señor realmente está trabajando en su iglesia, ¿sí? Y la palabra que quiero traerte hoy es una palabra que ya el título es bastante desafiante, es un título que por lo menos te hace pensar. Y es santidad o carnalidad. Yo creo que es un título que de alguna manera nos tiene que remover un poquito. Y quiero hacerte una pregunta. Es una pregunta que es para ti. No quiero que me la respondas ahora porque estaríamos un tiempo largo posiblemente respondiéndonos y contestando y posiblemente, ¿por qué no?, generar un debate al respecto. Pero quiero dejarte esta pregunta. ¿Es posible vivir en completa santidad? Es una pregunta que te hace pensar. Alguno puede pensar sí, otro te puede pensar no estoy tan seguro, otro directamente dice no, porque santo solamente es Dios. Y realmente cuando pensamos en la posibilidad de vivir en santidad, la única manera de poder contestar a este tipo de preguntas es yendo a lo que la Biblia nos dice. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿Qué nos revela la palabra de Dios con respecto al tema de la santidad? Posiblemente alguno piensa que la Biblia es un poco, ¿cómo lo diríamos? No quiero decir contradictoria, pero nos da argumentos para decir que sí se puede vivir en santidad y nos da argumentos para decir que no se puede. El apóstol Pablo, que era el apóstol Pablo, no estamos hablando de cualquier persona, él decía, cuando yo quiero vivir y hacer las cosas bien, resulta que me salen mal. Cuando yo quiero hacer lo bueno, resulta que hago lo malo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De alguna manera el apóstol Pablo nos está diciendo, tenemos esa naturaleza pecadora que hace que no podamos vivir en santidad porque aun cuando tengamos las mejores intenciones al respecto, no vamos a conseguir ser completamente santos. Bueno, yo hoy quiero decirte, no me gusta hacer spoilers, ahora está de moda esto de hacer spoilers de las cosas. ¿Sabe? Por el que no lo sabe, lo digo porque en mi generación no sabríamos lo que es hacer un spoiler, ¿vale? Es contarte el final antes de tiempo, ¿vale? Pero sin ánimo de hacer eso, yo te voy a contestar lo que la Biblia dice de una forma muy rápida. ¿Se puede vivir en santidad? Rotundamente sí. A pesar de lo que acabamos de decir, y de eso va un poquito la predicación, y por eso es que hoy quiero animarte, porque la palabra de Dios nos dice que sí se puede vivir en completa santidad. Fíjate, ¿cuál es el problema? ¿Y por qué a veces tenemos este dilema? ¿Y por qué alguno seguramente ha dudado?
O a lo mejor tu respuesta era la contraria, no se puede vivir en santidad. Pues el problema está en el concepto de santidad. El problema por el cual no vivimos en santidad es porque no sabemos definir bien la santidad. Vamos a poner un ejemplo. Cuando hablamos de santo, estamos hablando, y te voy a dar una definición de diccionario para que tú veas cómo realmente esto está tan metido en el concepto de la sociedad que no nos ayuda mucho a la hora de definir la santidad. El diccionario dice esto: santidad, cualidad de las personas que fueron declaradas como santas. Eso dice el diccionario. Por lo tanto, cualidad de la persona que fue declarada como santa a ti te hace pensar que, vale, entonces estamos hablando de que San Bernardo, San Agapito, San José, San Antonio, pone el nombre del santo que te acuerdes o del que eras devoto cuando vivías en el mundo tradicionalmente católico. En ese santo es el que de alguna manera cuadra con esta definición: cualidad de personas que fueron declaradas santas. Cuando yo pienso en un santo, ahora mismo, mira, a mi mente vino así de repente como un flash, San Francisco de Asís, ¿vale? ¿Quién era San Francisco de Asís? Era un hombre realmente piadoso, realmente un hombre que amaba a Dios, que de verdad estaba enamorado de Dios. Pero yo cuando pienso en San Francisco de Asís, pienso en esos cuadros que han pintado algunos artistas con sus manitos juntas. Yo nunca entenderé en la vida por qué al santo hay que ponerlo con las manitas juntas. ¿Será para que no haga travesuras? ¿Será porque sus manitas juntas le impiden hacer algo malo con sus manos? No lo sé. Pero tenemos esa imagen del santo con las manos juntas y mirando para arriba. ¿Por qué? Porque si mira para abajo va a pecar. Tiene que mirar para arriba para no tentarse. O porque está tan conectado a Dios que entonces su vista automáticamente sube al cielo. Nunca lo entenderé, pero sí que todos creo que tenemos bastante clara esta imagen del santo con sus manitas juntas, mirando para arriba y en posición corporal de éxtasis. Eso es un poco la idea de santo. Entonces, si yo tengo esa idea de santidad, evidentemente nunca voy a conseguir ser santo, porque el santo tal como nos lo pinta la sociedad es alguien que no es prácticamente humano. Es alguien que aparentemente no tiene tentaciones, es alguien que aparentemente no tiene ningún tipo de contacto con la, no quiero decir realidad, pero con aquellos que hacen las cosas mal. Y no sé si es exactamente la imagen que la Biblia nos habla cuando nos habla de santidad. La Biblia nos habla de algo diferente. La Biblia cuando habla de santidad nos está hablando de algo que nada tiene que ver con ese aspecto de la santidad que recoge el diccionario. Quiero leerte dos pasajes de la palabra de Dios, tres, perdona. Uno se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 15 al 16. Este pasaje que Pedro recoge en su primera carta está sacado de Levítico, es decir, está sacado del Antiguo Testamento, Levítico capítulo 11, versículo 45, y dice Primera de Pedro 1, 15 al 16, más bien, sed santos en todo lo que hagáis, como también es santo quien os llamó, pues está escrito, sed santos porque yo soy santo. Entonces hay un pasaje en la Biblia que nos dice, eso es una orden, ¿verdad? Sed es una orden. Sed santos porque yo soy santo. Es decir, Dios nos ordena ser santos. Y luego en Hebreos capítulo 12, en el versículo 14, se nos dice lo siguiente: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí el pasaje de Hebreos nos está diciendo, tengo que buscar la paz, tengo que buscar la santidad, porque si no tengo santidad, no voy a ver al Señor. Entonces tengo una orden, sed santos,
y tengo una condición para ver a Dios, que es ser santo. Por ese motivo, aquí la Biblia de alguna manera me está dando esos argumentos sólidos para hacerme entender de que esto es algo que sí puedo hacer. Dirá primera de Timoteo, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el versículo 4, capítulo 4, versículo 7, y dice lo siguiente. Aquí nos va a estar hablando de cómo tengo que trabajar para ser santo. Dice, rechaza las leyendas profanas. Si estás leyendo una versión más antigua, dirá leyendas profanas y de viejas. Hablando posiblemente de los chismes, no sé, o de esas leyendas que a veces se suelen decir. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad. ¿Qué es la piedad? La santidad. Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos a poner este versículo porque también es un versículo muy contundente acerca del tema de la santidad. Dice, por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que cada uno de vosotros en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es decir, mi vida, mi cuerpo, mi ser, tienen que ser entregados a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es decir, la Biblia nos habla mucho acerca de la santidad, porque es un tema básico para entender que sin santidad no voy a poder agradar a Dios. Entonces, vamos a una definición un poco más correcta, porque de esto se trata, entender la santidad para que yo pueda de verdad ser santo, si la Biblia me está diciendo que tengo que ser santo. Entonces vamos a decir que santidad, vamos a poner dos aspectos de la santidad para definirla, es la cualidad inherente atribuida a Dios que le hace diferente a todos los demás seres. Entonces, quiere decir que en primer lugar, cuando hablo de santidad, hablo de Dios, ¿sí? Cuando hablo de santidad estoy hablando de ser como Dios, porque dice que es una cualidad inherente, es decir, una cualidad que está en la genética de Dios, el hecho de ser santo. Dios es santo porque es decir, Dios es santo porque la santidad es la característica que define a Dios. Pero la segunda parte podríamos decir que la santidad es un estado de exclusividad de algo o alguien que se consagra o se destina para un uso específico. ¿Sí? Es decir, la santidad, y ahí es donde nos puede ayudar a comprender lo que la Biblia nos dice cuando se refiere a santidad, es estar apartado para uso específico de algo. Pongo un ejemplo tonto, pero creo que es bastante ilustrativo. Yo puedo destinar una de estas sillas para que me cocine en mi casa, ¿no? Y si yo le enseño a la silla a cocinar, ¿no puede la silla cocinar para mí todos los días? Ojalá, ¿eh? Pero va a ser que no. ¿Por qué? Porque la silla está diseñada, no tiene una genética porque es un ser inerte, ¿verdad? Pero si fuera así, la genética de la silla, es decir, el propósito de la silla es para que alguien pueda sentarse y pueda reposar sobre ella. La silla es santa porque está exclusivamente pensada para un uso particular y definido. ¿Ok? Entonces, quiere decir que cuando yo entiendo que algo está preparado para una función determinada, estoy hablando del concepto de santidad. Por lo tanto, los cristianos somos santos porque estamos apartados para Dios. ¿Sí? Se puede mezclar cuando yo
soy apartado y soy destinado para algo con otro destino diferente? No se puede. No es lo correcto. Por lo tanto, aquí podríamos hablar de dos conceptos. Uno es el concepto de santidad y otro es el concepto de santificación. Son dos conceptos primos hermanos, o quizás hermanos, pero que tienen la particularidad de que cada uno tiene que ser entendido en su justa medida. Santidad es lo que acabamos de hablar, es ser apartados para un uso especial. Tú y yo hemos sido apartados por Dios. Miren, la Biblia, en los evangelios, tú puedes leer lo que el Señor hizo con 12 hombres que hasta ese momento eran desconocidos. Se acercó a la orilla del mar, a la orilla del lago de Galilea, ellos le llamaban mar, y le dijo a 3 hombres que estaban allí pescando, síganme. Estos hombres, la Biblia nos lo cuenta de esa manera, dice, y dejando sus redes, le siguieron. Fíjate, en ningún momento dice, fueron a arreglar sus cosas, fueron a avisarle a sus mujeres de que se iban con Jesús. No dice nada de eso, dice, dejando sus redes, le siguieron. Entendieron de que Jesús los estaba santificando. Aún dentro de la ignorancia de saber, ¿y quién es este hombre que nos está llamando? Espiritualmente entendieron que tenían que obedecer esa orden de Jesús de seguirles. Por lo tanto, eso es ser santo, ser apartado para un uso. Pero ahora viene el proceso de santificación. Esos hombres, en el momento, en esos 3 años que estuvieron con Jesús, cometieron muchos errores. Metieron la pata muchas veces, pero consiguieron hacer aquello para lo cual habían sido llamados. Ese proceso, desde que ellos son llamados hasta que ellos empiezan a cumplir su función, se llama santificación. Vamos a dividirlo en 2. Hay un proceso para derrotar al pecado consciente. ¿Cuál es el pecado consciente? El pecado que cometemos, esa tentación, esa acción concreta que tú y yo podemos pensar que muchas veces es capaz de derrotarnos, o en la que muchas veces caemos. Esa mentira, ese robo, ese pecado sexual, esos pensamientos impuros, cualquier tipo, esa ira, cualquier tipo de cosa que entendamos que es pecado y que podemos definirla, pensarla y aislarla concretamente. Romanos capítulo 6, versículo 22 nos habla de esto. Y dice, pero ahora que habéis sido liberados del pecado y os habéis puesto al servicio de Dios, cosecháis la santidad que conduce a la vida eterna. Es decir, yo puedo trabajar, estamos hablando de dar un fruto. Yo puedo trabajar para dejar de pecar y para dejar de vivir conforme vivía antes de que yo conociera a Cristo Jesús. Por eso dice el Señor nos ha liberado de ese estilo de vida. Pero está en mí apartarme de ese estilo de vida. Por lo tanto, estamos hablando de un pecado consciente, de un pecado en el cual yo puedo concretamente tomar una decisión. Voy a dejar de hacer esto o voy a seguir haciendo esto. Esa es la primera parte del proceso de santificación. La segunda parte de ese proceso de santificación tiene que ver con un pecado inconsciente. ¿A qué se refiere con un pecado inconsciente? A medida que nosotros seguimos avanzando en nuestra relación con Dios, nos vamos a dar cuenta de que seguimos siendo pecadores. No sé si te ha pasado eso, pero hay cristianos que cuando conocen a Cristo encontraron el sentido a su vida y tiene que ser así. Y se dan cuenta de que su vida ha cambiado. Es más, si no pasó eso, hay que revisar tu compromiso con el Señor.
Conocer a Cristo, aceptar a Cristo y seguir a Cristo significa que tu vida ha cambiado, ¿ok? Va a haber un proceso, pero la vida cambia. Y hay cristianos que lo viven de tal manera que dicen, se terminó el pecado en mi vida. Y a las 3, 4 semanas, 5, cada uno tiene ahí su periodo especial para ello, vuelven los malos pensamientos, vuelven las ganas de pecar, de hacer cosas, y uno como que se desinfla. Pero no se había ido todo esto. ¿Qué sucede ahí? ¿No funcionó para mí el Evangelio? ¿No hubo poder de Dios para mí, por lo cual vuelvo otra vez a tener ganas de pecar? Ahí lo que estamos viendo, o estamos volviendo a la cruda realidad, de que después de ese subidón que nos dio el conocer al Señor, volvemos a la realidad. Hay un pecado inconsciente, es decir, soy pecador. Ahí es donde empieza lo que el apóstol Pablo nos indica y nos enseña, que es la lucha de la carne contra el espíritu. Es una lucha personal, porque hay una lucha espiritual que ya está ganada. La lucha grande, digamos así, la lucha en donde se decide el final, es decir, donde se decide quién gana finalmente, quién derrota a quién, ya fue ganada por Jesucristo. Es decir, Jesucristo ya ganó la victoria sobre todo tipo de pecado. Pero nosotros, aún en nuestra vida, en ese proceso de santificación, necesitamos seguir luchando y necesitamos, como diría el apóstol Pablo, que el hombre interior, ese, vamos a llamarle así, aunque no lo dice así la Biblia, ese cristianito que nació cuando yo acepté a Cristo, vaya creciendo, se vaya fortaleciendo y vaya doblegando al hombre carnal, a esa tendencia que yo tengo para pecar. Si te ha pasado esto, que aún siendo cristiano has tenido tentaciones, has tenido ganas de pecar, incluso en alguna ocasión has caído, solo puedo decirte una cosa: bienvenido al club. Nos ha pasado a todos, pero no es la forma en que tenemos que vivir. La Biblia nos dice claramente que nosotros como cristianos tenemos que vivir en santidad. Por lo tanto, se entiende que un cristiano nuevo tiene esas luchas. Se entiende que un cristiano viejo ya ganó unas cuantas batallas, pero va a tener unas nuevas. Pero se entiende también que yo voy de victoria en victoria, voy de triunfo en triunfo, voy ganándole la batalla a la carne, porque Cristo cada vez es más real en mi vida y porque el Espíritu Santo va tomando cada vez más control sobre quien yo verdaderamente soy. Dice Primera de Juan, capítulo 1, en el versículo 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Es decir, evidentemente, sigo teniendo pecado. Es parte de la genética con la cual nací. Pero lo bueno es que ha sido injertada en mí una genética nueva, una genética espiritual que tiene que ganarle la batalla a mi naturaleza pecadora. Por eso es que en Juan capítulo 12, antes leíamos la primera carta de Juan, ahora vamos a leer el Evangelio de Juan en el capítulo 12, en el versículo 24, nos habla de esa siembra. ¿A qué me refiero con siembra? Si yo siembro actitudes de pecado, ¿qué voy a recoger en mi vida? Pecado. Y si yo siembro actitudes de santidad, voy a recoger santidad. Y por eso es que dice allí Juan: ciertamente os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Hay que hacer morir lo terrenal. Hay que hacer morir lo carnal. El tema es, ¿estoy dispuesto a ello? El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, lo dice desde su propia experiencia. Juan lo dice recogiendo las palabras de Jesús. Y el apóstol Pablo dice algo muy parecido desde su propia experiencia.
Gálatas 2:20, pasaje que creo que muchos saben de memoria, dice así: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. He sido crucificado por Cristo, con Cristo. En la cruz de Cristo, allí estoy clavado yo. Allí están clavadas todas mis miserias, todos mis pecados, todas las inmundicias, todos los malos pensamientos. Y cada vez que yo sea tentado a volver a ese estilo de vida, tengo que pensar que eso es parte de mi pasado, un pasado que ya murió. Con Cristo estoy muerto en la carne. Y la carne en la que ahora vivo es una carne santificada. Es un proceso de santificación. Qué importante que es que nosotros podamos entender que no se trata de el Dios, y esto lo hemos comentado en alguna otra palabra, que yo creo que es, en el Dios que yo formo según la imagen que yo quiero tener de Dios, sino que Dios no es quien yo quiero, sino que Dios es quien Él es. Es decir, yo puedo amar a una persona y yo puedo decir, bueno, como yo amo tanto a esta persona, yo a esta persona la voy a cambiar. Voy a hacer que esta persona sea así, sea asá, se levante a tal hora, haga esto, deje de hacer aquello, se deje de vestir de aquella manera y se vista de esta otra, deje de saludar como saluda y empiece a saludar como a mí me gusta. Yo voy a conseguir que esa persona cambie. Así no funcionan las cosas. Cuando yo amo a alguien, la amo tal y como esa persona es. Eso sucede con Dios. Cuando tú conoces a Dios, cuando Dios te llama, tú no vas a decirle, bueno, Dios, qué bueno, ahora tú y yo estamos en el mismo bando. Por lo tanto, mira, Dios, el domingo voy a ir a la iglesia porque hay que ir a la iglesia, el jueves voy a venir a los grupos de crecimiento porque hay que estudiar la palabra de Dios, pero mira, lunes, martes, miércoles, viernes y sábado, vamos tú y yo a hacer un pacto. Yo voy a vivir como a mí me da la gana, tú tienes que conformarte con tu dominguito y con tu juevesito. El resto es para mí. Muchos cristianos, aunque les parezca ridículo el ejemplo, viven de esa manera. Y ese no es el motivo, ni la forma, ni la manera en que Dios va a bendecir tu vida. Yo conozco cristianos o gente que cree que es cristiana y que viven una vida de pecado y aún así le piden a Dios justicia. Señor, hazme justicia. Tú sabes. ¿Sabes por qué piensan así? Porque han hecho un Dios a su manera. Te cuento una historia real. Le pasó a mi papá cuando era pequeñito. Me acuerdo que él contaba siempre esta anécdota en casa. Él un día iba caminando por el campo y se encontró una caja de zapatos. Los que somos mayores, incluso los que son mayores que yo, saben que antiguamente no es como hoy en día que te compras un par de zapatos prácticamente cuando te apetece, ¿sí? Aunque no sea exactamente así, hoy tenemos una facilidad para comprarnos calzado, ropa. Antiguamente, yo todavía recuerdo a mi abuelo, cuando él cogía los zapatos de toda la familia, los lustraba y los arreglaba, porque el zapato te tenía que durar, el calzado te tenía que durar. No era fácil tener un buen par de zapatos. Si tenías un buen par de zapatos, era para los domingos. Algunos no vivieron eso, pero los más mayores asienten con la cabeza, saben que era así. ¿Ok? Para que vean cómo han cambiado los tiempos en algunas cosas. Bueno, mi papá se encontró un par de zapatos, se puso súper contento, pero se sorprendió porque giró la cabeza y en un pequeño muro que había detrás había cientos de cajas de zapatos y todos nuevos. Entonces, claro, él empezó a revisar, pensó que había encontrado el súper tesoro y se dio cuenta de que todos eran zapatos del mismo pie, zapatos del pie izquierdo. Diferentes modelos, pero todos eran zapatos izquierdos, es decir, no se podía utilizar. Entonces mi papá habló con su papá, mi abuelo, y le contó la situación y mi abuelo le dijo, bueno, lo que hay que hacer es buscar a ver si alguien ha perdido, porque eso evidentemente es alguien que pensó que estaba robando zapatos y robó una partida grande y no se dio cuenta que eran todos zapatos posiblemente de muestra para escaparates, quizás.
Era toda la conjetura que ellos hacían. La cosa es que dieron con una zapatería que le había ocurrido allí un robo y efectivamente era el dueño de todos esos zapatos. Entonces, mi papá con su papá fueron allí, devolvieron todo y ellos realmente esperaban que este hombre les agradeciera o les diera algún tipo de recompensa, quizás un par de zapatos. Y este hombre les dijo, bueno, qué bueno que me lo han traído, le contaron toda la historia. Y este hombre dijo, pero yo no los quiero ver más por aquí, porque yo no sé si ustedes son los ladrones o qué. Y como yo los vuelvo a ver por aquí, yo voy a llamar a la policía, porque a lo mejor ustedes son los ladrones, como se dieron cuenta de que me robaron solamente el de un solo pie, quieren hacerse ahora los buenos. Qué chafada, ¿verdad? Porque tú dices, bueno, he conseguido hacer algo, una buena acción, y resulta que ahora aparezco yo como el malo de la película. Y muchas veces me parece que nuestra relación con Dios funciona así. Dios hace algo muy bueno por nosotros. Dios murió en la cruz. Y nosotros le pagamos con carnalidad, con malos pensamientos. Sí, Señor, qué bueno. Hoy lo hemos cantado, ¿verdad? Tu gracia. La palabra gracia, no sé si se dieron cuenta, apareció en varias de las canciones que hemos cantado. Sí, la gracia de Dios está ahí. Pero ¿cómo respondo yo a la gracia de Dios? ¿Soy suficientemente agradecido? ¿Soy de verdad una persona consciente de lo que le costó a Cristo salvarme? ¿Soy consciente de que Cristo murió? Es decir, negó su propia vida para salvarte a ti, para salvarme a mí. Eso debería de ser más que suficiente para vivir una vida de santidad. Sin embargo, muchas veces lo tomamos como algo menor. Bueno, es que eso era lo que tenía que hacer Dios. La palabra gracia significa que Él no tenía que hacer eso. Lo hizo porque Él nos amaba, pero Él no tenía ninguna obligación de hacerlo. Pero lo hizo. Porque te ama a ti, porque me ama a mí, Dios fue muy bueno. Tan bueno que nos salvó. Perdón que cuente tantas historias. Es la segunda y la última que les cuento hoy. También es una historia un poquito personal, de un primo. Cuando nació mi primo, por parte de mi padre, mi tía estaba muy enferma y no podía darle el pecho. En aquel entonces ellos tampoco tenían la oportunidad de comprar leches preparadas para bebés. Así que mi primo se estaba desnutriendo. Y por esos motivos, por ese mismo motivo, pues él bajaron mucho sus defensas, pilló una gripe, estamos hablando de un bebito de poquitos días, poquitos meses, y su vida estaba así en un hilo de que o moría o se salvaba. El tema es que una vecina había dado a luz hacía casi un año y ella le dijo, yo todavía puedo intentar amamantar al niño. Y esa vecina le salvó la vida a mi primo porque lo amamantó durante ese periodo difícil y le salvó la vida y el niño salió adelante. Bueno, mis tíos ya han muerto, mi primo es un poquito mayor que yo, él es el reflejo vivo de que esta historia es cierta, pero mis tíos durante todo el tiempo que vivieron no tenían más que palabras de gratitud para esa mujer que alimentó a su hijo. Estamos hablando de cualquier tema y de repente ellos salían con el recuerdo y con la gratitud. ¿Cómo voy a negarle a esa persona si él le salvó o ellos le salvaron la vida a nuestro hijo? Me parece un ejemplo increíble para hablar de lo que significa gratitud. Realmente Dios pide eso de nosotros. Yo te salvé, pero tú tienes que vivir de una manera agradecida. Cuando yo vivo en la carnalidad, estoy demostrando que no soy agradecido. Cuando yo vivo en la carnalidad, estoy demostrando que no me importa tanto lo que Cristo hizo por mí. Y literalmente me cambió el futuro. Literalmente cambió lo que yo iba a ser, que era un candidato seguro. Es decir, me iba de cabeza al infierno y Dios cambió mi futuro y mi futuro ahora está con Él, en su presencia, gracias a que yo creí en
el mandato de Cristo. Por lo tanto, recuerden eso. No podemos mezclar la carne con el espíritu. Quiero leerte un pasaje. Estamos terminando. Quiero leerte un pasaje allí en 2 de Corintios, capítulo 6. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corintios a partir del versículo 14. Dice así: no forméis yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade: salid de en medio de ellos y apartaos. No toquéis nada impuro y yo os recibiré. No sé si se puede ser más claro. La Biblia te dice: ¿qué estáis haciendo? Le está hablando aquí a la iglesia, mezclándoos con las costumbres del mundo. Hoy vivimos en una época tan confusa que si tú no tienes claro lo que dice la palabra de Dios, el mundo te puede engañar. Todo lo que tú escuchas en la televisión, yo creo que es importante pasarlo por el filtro de la oración. Pasarlo por el criterio de lo que haría Jesús en esta situación. Porque el mundo nos está enredando y muchas veces lo que consigue es que nosotros nos pasemos al lado de la carnalidad. ¿Qué comunión tiene el mundo con la iglesia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Tenemos que vivir en santidad. La Biblia dice que no existe otro método, otra forma de comunicarme con Dios, sino a través de la santidad. Qué importante que es que nosotros como cristianos entendamos que es verdad. Yo puedo estar con gente, es más, la Biblia dice: estáis en el mundo, pero no sois el mundo. Y estar en el mundo significa mezclarnos con el mundo, no para contaminarnos, no para que el blanco se tiña de negro, de rojo, de amarillo, de verde, sino para que nosotros podamos traer personas a los pies de Cristo. Jesús hacía eso. Fíjate, la Biblia dice: bienaventurado cuando digan toda clase de mentiras sobre vosotros, mintiendo. O sea, no dice nunca la Biblia bienaventurados cuando digan toda clase de mentiras sobre vosotros y resulta que es verdad. Es decir, cuando dicen todo tipo de calumnias, todo tipo de cosas sobre nosotros, pensemos que a Jesús ya le pasó. A Jesús lo trataban como a un borracho. ¿Cómo puede ser que este que luego se pone a predicar come con borrachos, con prostitutas, con publicanos? ¿Qué ejemplo está dando? Pero todos sabemos que Jesús jamás se contaminó. Al contrario, lo hacía porque sabía, y luego así se los decía a ellos, es que yo he venido para los enfermos, como si los otros no lo estuvieran. Pero los fariseos no lo reconocían. Entonces él iba a los que sí reconocían que realmente estaban necesitando de la luz de Dios. Iglesia, si esa es nuestra forma de estar en el mundo, gloria a Dios. Pero si estamos en el mundo para coger cositas del mundo, para que lo del mundo también, a ver si lo podemos meter un poco y que todo esté bien, estamos muy confundidos. Nunca la Biblia nos llama a ese tipo de mezcla con el mundo. Entonces, dicho esto, yo me hago una pregunta. ¿Debo vivir en santidad? Hasta ahora parece que sí. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué sigo pecando? Y Efesios capítulo 5, versículo 3 nos dice: entre vosotros ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Si queremos dejar de pecar, dejemos siquiera de mencionar esas cosas.
¿Le has contado algún chiste picante a algún hermano de la iglesia? ¿Algún hermano en Cristo se te ha escapado un taco delante de él? La Biblia dice esas cosas ni siquiera se mencionen entre vosotros. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 17 dice: si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y vosotros sois ese templo. La Biblia nos dice que Dios considera nuestro cuerpo como el templo del Espíritu. ¿Y qué hago yo siendo quien contiene la presencia del Espíritu? Yéndome a lugares donde hay otros espíritus que son los que están dominando. No tiene sentido. Por eso, ¿por qué lo sigo haciendo? Decíamos que estamos terminando y quiero terminar con esta idea. El secreto está en practicar la palabra de Dios. El secreto está en que la palabra de Dios se convierta en parte de nosotros. Yo sé que si te pregunto, ¿qué dice el libro de Joel? Muchos van a decir, pues no tengo ni idea, no sé, no sabía ni siquiera que dentro de la Biblia habría un libro que se llamaba Joel, como mi primo o como mi hermano. Sabemos poco de la palabra de Dios. La palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones, dice la Biblia. Romanos capítulo 6, versículo 11, dice: de la misma manera también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Sabes qué significa? Que si yo estoy muerto para el pecado y vivo para Dios, tengo que comer las cosas que comen los hijos de Dios, no lo que come el mundo. El mundo come cosas que son pecado. Yo necesito cosas que me alimenten y que sean santas. Y dice Juan 17, 17, un versículo muy cortito: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad está en la palabra de Dios. Salmo 119, 9, voy a hacer una ráfaga de versículos. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Joven, tomen nota de esto. Viviendo conforme a tu palabra. Romanos 7, 12. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley de Dios es santa. Hechos capítulo 20, versículo 32. Ahora os recomiendo, o ahora os encomiendo a Dios y el mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificaros y para daros herencia entre todos los santificados. El mensaje, la palabra de Dios, tiene poder. ¿Lo crees? Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Quiero invitarte a que puedas tomar un momento para reflexionar en esta palabra: santidad o carnalidad. El apóstol Pablo, a pesar de ser ese hombre tremendo de Dios que era, a pesar de ser un hombre que amaba profundamente el llamado que había recibido de parte de Dios, aparte de que era un pastor como la copa de un pino, tal es así que él, cuando habla de los problemas que tienen los cristianos, él dice que eso para él era como sufrir dolores de parto. Él sufría tanto que los cristianos no crecieran en su fe en Cristo Jesús, que para él era como un dolor, como si una mujer estuviera dando a luz a un hijo. A pesar de ese hombre tremendo, él tuvo que vivir el rechazo de muchos que no creían en su ministerio, de muchos que le criticaban, de muchos que cuestionaban quién verdaderamente él era. ¿Sabes? Puede que haya mucha gente que cuestione que tú seas cristiano. Y seguramente puedes estar hasta decepcionado porque
tú quieres hacerlo bien, te pasa como al apóstol Pablo, como a cualquiera de nosotros, y te salen las cosas mal. Y seguramente habrás escuchado, pero si tú eres el primer pecador, si tú vas a la iglesia porque lo necesitas más que yo. No sé si alguna vez te dijeron eso. Pero tú me vienes a hablar a mí de santidad, pero tú me vienes a hablar a mí de hacer bien las cosas. ¿Por qué no te miras en un espejo? ¿Por qué no empiezas por ti? El apóstol Pablo vivía esto. Y había incluso personas que no aceptaban su ministerio y que predicaban por contienda, porque pensaban que ellos lo hacían mejor que el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo simplemente decía, bueno, da igual, a fin y en cuentas, el evangelio sigue siendo predicado, ya sea por contienda, ya sea por querer llevarse las medallas ellos, pero el evangelio sigue siendo predicado. Yo quiero invitarte a que descubras dentro de ti que realmente hay un cristiano que quiere vivir una vida de santidad. Sabes, el Señor te pregunta, el Señor me pregunta, tal como lo hizo con el apóstol Pedro allí en la playa, ¿me amas todavía? ¿Qué le respondes tú al Señor? El Señor te vuelve a preguntar, ¿pero de verdad me amas? Posiblemente confronta tu pecado. Iglesia, yo quiero darte una palabra de aliento de parte de Dios. Dios tiene cosas grandes para nuestra iglesia. Dios tiene cosas grandes para tu vida, para mi vida. Y por eso es que Dios nos ama y nos invita a crecer hasta alcanzar sus propósitos en nosotros. El secreto, el pequeño secreto, es dejar de vivir en carnalidad. Empezar a vivir en santidad, buscar de verdad a Dios. La palabra nos anima a luchar contra el pecado. Puedes vencer al pecado. Se trata de una elección personal. Se trata de no darle lugar al diablo. La pregunta es, si ahora te fueras a casar, piensa en tu boda, ¿ok? A lo mejor dices, pues ya pasó. Bueno, pues piensa en cómo fue. Y si no te has casado, imagínate cómo te gustaría que fuera esa boda. Incluso si dices, yo no me quiero casar, imagínate, haz un ejercicio de imaginación. ¿Cómo sería tu boda? La pregunta es, ¿irías sucio a tu boda? ¿Irías oliendo mal? ¿Irías con la ropa manchada? ¿Irías con la ropa de trabajo a tu propia boda? ¿O intentarías ir de la forma más elegante, más pulcra que pudieras? Porque es tu boda. ¿Sabes cómo pensó el Señor Jesús en su boda? Porque la Biblia dice que vienen las bodas del Cordero. Quiero leértelo, lo dice ahí en Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27. Esposos, amad a vuestras esposas. Y ahí es donde viene. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. ¿Sabes? Está en ti y en mí ser parte de esa iglesia santa. Cuando venga Cristo y su iglesia vaya vestida de novia, ataviada con su ropa, con su traje nupcial, va a ser una iglesia perfecta. Va a ser una iglesia santa, digna del novio, digna del Cordero. La pregunta es, no si tú y yo vamos a conformar y vamos a conseguir ser esa iglesia santa.
sino si tú y yo vamos a estar dentro de esa iglesia santa. Porque no es con nuestras fuerzas, sino que es con las fuerzas del Señor. Dice que Él mismo se presentó para sí una iglesia con esas características. Lo que tenemos que hacer es vivir en santidad, vivir la palabra de Dios, vivir amando a Dios, vivir adorando a Dios, vivir anhelando la presencia de Dios, aborreciendo el pecado, aborreciendo todo lo malo que hay en el mundo, porque nada de eso conviene a la iglesia. La iglesia no está para mezclarse con el mundo, está para salvar almas del mundo, está para que el mundo conozca a Cristo y entren a formar parte del reino de los cielos. Así que, iglesia, ese es el pequeño y a su vez el gran reto que tenemos. Hay cosas grandes para la iglesia. Vienen cosas de verdad tremendas, pero tú y yo tenemos una condición: vivir en santidad, ser santos para Dios. ¿Estás dispuesto a aceptar el reto? Vuelvo a repetirte, es una elección personal. Nadie te obliga, nadie te presiona, pero es la condición que Dios nos pone. Señor, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por tu palabra. Quiero darte gracias por tu paciencia para mi vida. Quiero darte gracias por esa gracia que tú has derramado. Quiero darte gracias, Señor, porque aún sigues contando conmigo. Pero al mismo tiempo quiero pedirte perdón por cada vez que tomo decisiones incorrectas y hago cosas que no están de acuerdo a tu voluntad. Señor, quiero vivir una vida santa. Quiero una vez más renovar mis votos y quiero una vez más, Señor, decirte que cuando tú me llamaste y me dijiste sígueme, mi respuesta positiva era verdadera. Y hasta el día de hoy, Señor, sigo aferrado a ese momento y sabiendo que cuando te dije sí, era un sí sincero. Señor, esta iglesia es tu iglesia. Señor, no vivimos de acuerdo a la carne, vivimos de acuerdo al Espíritu. Y queremos pedirte que vayamos creciendo en santidad, que ese proceso de santificación sea una realidad en cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a aborrecer el pecado. Ayúdanos, Señor, a aborrecer todo aquello que está en contra de tu santidad, todo aquello que nada tiene que ver con las cosas santas de Dios. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tus parámetros para que nos vaya bien, para que de verdad, Señor, nuestra vida sea bendecida de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás escuchando nuestra oración. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú sigues contando con nosotros. Nos estás modelando, nos estás preparando, estás podando muchas veces nuestra vida para que seamos esas vides que lleven mucho fruto para tu gloria y para tu honra. Señor, bendecimos a tu iglesia. Así de como estamos cada uno con los ojos cerrados, si realmente quieres decirle al Señor, Señor, quiero ser parte de esta iglesia santa, te invito a que te pongas de pie y de esa manera respondas con tu propia vida a lo que el Señor nos está invitando y nos está desafiando en esta mañana. Señor, aquí tienes a tu iglesia. Eres tú el que está viendo cada corazón. Eres tú el que está viendo cada una de las vidas. Estás viendo, Señor, la sinceridad de cada corazón. Y como dice tu palabra, conforme a nuestra decisión, pedimos que derrames de tu Espíritu sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.